Hello, Tapan. Welcome. Okay. Yeah, Hey. it's okay. Okay, should I start? Bien, Ajá. ¿empiezos? Uh, yeah, okay. Good Bien. morning, good afternoon. Buenas tardes a todos. Probablemente ya en Chile, buenas tardes a todos. Soy Tapan Bartak, soy especialista de extensión en base de la Universidad de California Merced y trabajo con expertise en ciencias climáticas y cómo afectará a la I agricultura. Por lo tanto, tengo un historial de ingeniería, sin embargo, trabajo principalmente en el lado aplicado de la investigación, intentando traducir esta información hacia productores, criadores y otros tipos de investigadores en agricultura para reutilizar esta información y tomar decisiones. Hoy hablaremos más ampliamente sobre cambio climático, lo que se ha visto, al menos como por un ejemplo de California, pero creo que el ejemplo de California nos refleja a otras regiones y cómo esta afectaría a la agricultura de maneras variadas. Tengo algunos ejemplos, nuevamente, pueden ser específicos a California, pero el tipo de impacto visualizado es transferible y vivida en otras regiones, dividido en Chile. Así que tengo herramientas como ejemplo para la utilización de este tipo de información para gestión de riesgo. Bien, solo para dar una imagen de la agricultura en California y la razón del por qué lo muestro, para ver muchas similitudes en cuanto a los tipos de cultivos realizados en California, que es relevante también para Chile. Si hablamos de la escala de agricultura, aquí en California tenemos más de 75.000 predios produciendo más de 400 commodities. Es un sistema, es un estado agricultural grande del estado y creo que es la más diversa del país. Y la razón pasa a ser es que tenemos tantos microclimas diferentes en California, desde subárido, árido, a desierto, a climas subtropicales y costales. Estos tipos de condiciones microclimáticas nos permite cultivar tantas variedades de commodities y cultivos. Si pensamos en el terreno de unos 100 millones de acres de terreno, alrededor de 83 millones es agricultura. E incluso de los 13 millones, 16 millones es pastoreo y 27 millones son de cultivo. E incluso de aquellos, solo 9 millones acres de estos son bajo riego activo. Muchos, especialmente los cultivos de alta producción, son cultivados en estos 9 millones de acres. Así que es una agricultura bastante intensa cuando se tratan de producción de cultivos tradicionales y su valor. Nos lleva hacia 2/3 de frutas y producción neta del país que se realiza en California. Y 1/3 de la producción contribuye y California es parte de 1/3 de la producción total de vegetales del país. Si pensamos en los top 10 commodities cultivados, vemos que hay muchos frutos y nueces de estos commodities más valiosos. Sin embargo, la que lidera es lechería, productos de lechería seguida por uvas, almendras, ganado y terneros, frutillas, pitachos, lechuga, tomatos, nogales y arroz. Eso es una industria de 1.000 millones de dólares. Es una gran industria. Y si comparamos los ingresos totales de California comparado con el resto de los
top 10 estados agriculturales del resto del país de Estados Unidos, California lidera con unos 50.000 millones, seguidos por Iowa a 26.000 millones. Verán la diferencia de escala. Es una gran margen en lo que cultiva California con otros países, con otros estados. Si comparamos con otros lados occidentales de Estados Unidos, la economía agricultural y del ganado es mayor que el resto de todos los otros estados occidentales combinados. Esto es para mostrar la escala de agricultura y por qué es tan relevante en California. Y brevemente y en resumen de lo que hablaré hoy, y contarles lo que vivimos en California en general sobre tendencias en precipitación, temperatura, calor extrema, bancos de nieve. Estos son todos importantes para la agricultura. Y en la segunda mitad mencionaré más específicamente de cómo este cambio climático, cómo estos cambios de temperatura, etcétera, afectan la agricultura en más de una manera, con acumulación de grados fríos, temporadas de cultivo, presión, etcétera. Y cerraré al mostrar algunas de las herramientas que hemos lanzado en California, y la razón de mostrar estas herramientas es para ser transferibles a otras regiones. Ahora quiero comenzar con únicamente esta figura y hablaremos sobre el niño. Quizás han escuchado mucho de estos días sobre el niño en los medios. La razón y su razón es que nos avanzamos y desplazamos hacia la probabilidad de fenómenos del niño más fuertes en invierno y entrando hacia verano. Esta figura muestra diferentes modelos quienes predicen qué tipo del niño podría esperarse para el año. Y el niño básicamente cuando la temperatura de la región ecuatorial, la temperatura de superficie del mar es más cálida y la condición se categoriza como el niño. Pero los valores serían más allá de 1.5 grados de valor de aumento en cuanto a sus cantidades promedio, lo que se caracteriza como un niño más fuerte, y así es lo que se muestra aquí. Ahora, si es que habrá un El Niño, ¿cómo se reflejaría en California este efecto? Si pensamos en California por sí solo, de estos El Niños más fuerte, tuvimos unos 6 El Niños fuertes históricamente, y de los 6, 2 años fueron muy húmedos, 2 muy, muy secos, y 2 fueron casi cercanos a normal. Así que tuvimos una dispersión bastante prominente, mostrando el tipo de diversidad que ha tenido California, y es bastante difícil hacerle sentido. Pero si pensamos esto a escala global, durante diciembre a febrero, que es en Norteamérica, donde Estados Unidos se caracteriza como en un marco temporal invernal, es cuando el niño se sentiría más fuerte. Ahora, si vemos la figura al inferior, que es junio hacia agosto, y si vemos en las regiones de Chile, lo que yo observo aquí es que cuando se tengan condiciones del niño, se espera tener mm, condiciones más cálidas y algo más húmedas en partes de Sudamérica, incluyendo Chile. Por lo tanto, hay influencia de lo que puede traer el niño en diferentes países. Después tenemos las condiciones de la niña, de diciembre a febrero en Estados Unidos, que sería más frío y mejor, pero si pensamos en su región Chile, podrían esperar un junio hacia el agosto más fresco. Es solo para mostrarnos las diferencias en cuanto al clima nacional y los cambios e impactos que se puedan ver en diferentes regiones. Este será el objetivo de mi charla de hoy,
Estos tipos de cambios observados aún son muy relativamente menores en cuanto a su marco temporal. Por lo tanto, cuando las condiciones del niño que puedan llegar a durar de 6 meses hasta 2 años, hay muchos otros oscilaciones atmosféricas y oceánicas que afectan el clima en el globo de manera variadas. Por lo tanto, estas todos se caracterizan en un índice de variabilidad climática. Pero cuando pensamos en cambio climático, es algo que es un cambio a largo plazo continuo. Si pensamos en temperatura, aquel cambio continuo es en tendencia al aumento. Estamos en una tendencia hacia la calidez. Esa es la diferencia con variabilidad y cambio. Variabilidad es un término más corto, pero cambio climático mide a mayor plazo con cambios significativos estadísticamente y cómo medimos diferentes aspectos de la clínica como temperatura, precipitación, frecuencia, etcétera. Bien, recientemente participé en un panel de cambio climático. Es un panel que consiste de muchos científicos climáticos reconocidos. Ellos piensan en diferentes tipos de informes cada año a entregar y la razón del por qué fui a uno hace pocos meses y alguno de los mensajes principales a llevarse que resuena con la agricultura de aquí es como cuando, por ejemplo, pensamos en cambios en la calidez. Con cada incremento en temperatura hacia ahora, intensificará riesgos múltiples y concurrentes, eventos extremos. Comunidades vulnerables con baja huella tendrán incluso mayor vulnerabilidad al cambio climático y la adaptación ha sucedido en todo el mundo. Sin embargo, la mala adaptación y las brechas de adaptación siguen existiendo. Por lo tanto, existen gran oportunidad hacia la adaptación del cambio climático. Working on now Para que las might medidas de adaptación que trabajemos ahora sean prácticos, pero cuando pensemos en el futuro, necesitamos comenzar en pensar en los co-beneficios. Por lo tanto, si implementamos alguna de las prácticas de adaptación o medidas en la agricultura, tenemos que mirar de diferentes perspectivas para ver cuáles beneficios núcleos o beneficios múltiples puedan traer estos tipos de prácticas. Y es una implementación o adaptación si es que realmente somos agresivos en cuanto a adaptarnos al cambio climático hoy, lo que sería mucho más importante en vez de una espera muy larga. Esta figura nos muestra entonces mm, generaciones diferentes. Entonces, si es que han nacido entre en el año 50 versus el 2020, ustedes vivirán más que 2 o 3 diferentes cambios climáticos en su vida total, lo que nos muestra más bien cómo las cosas cambian en el tiempo y cómo empieza a afectar a la agricultura en variados lugares. Ahora, esta figura nos muestra a California y cómo la temperatura ha cambiado aquí. Si pensamos en California como mapa y si vemos la letra E y G que en conjunto se reúnen o comprometen al Valle Central de California, que es el área donde muchas de las frutas y producción de nueces sucede. Es una potencia para la producción de frutos y nueces, almendras, nogales, cerezas, algunos de los frutos con cuesco, peras, duraznos y damascos. Mucha de la producción sucede en esta región, por lo tanto, es y será una región crítica para la agricultura. Si vemos la letra F y H, que serían la costa central como también la costa sur central o hacia el interior, esta región tiene mucha producción tropical y vegetal.
Por lo tanto, cómo la temperatura cambia, cómo los cambios en temperatura pueden afectar a la agricultura en estas diferentes regiones de manera diferente. Pero lo más importante aquí es esta barra azul que muestra cambios en temperaturas mínimas y la barra roja corresponde a temperatura máxima o se ve un aumento de tasas de temperatura mínima que son considerablemente mayores que la máxima en los últimos años, lo que cual trae consecuencias negativas cuando pensamos en la agricultura. Así que hablaré de algunas de estas consecuencias cuando hablamos de impactos de la agricultura. En términos a precipitaciones, hay mucha variabilidad, pero no hay tendencia. Así que incluso históricamente o en el futuro, lo que nos muestra es que seremos vulnerables tanto a condiciones de inundación y sequía, pero no hay problemas en decir que entremos a condiciones hacia condiciones más húmedas o secas ocasionalmente. Es importante reconocer que al futuro estos extremos serán cada vez más extremos. Y yo creo que esto resuena con otras regiones, con lo que estamos conscientes de que hay que estar preparados para abordar y manejar estos extremos. El calor extremo es otra gran preocupación cuando se trata de la agricultura. Aquí tenemos una diapositiva con un condado de California, San Diego, y solo lo que quiero mostrarles es que la temperatura que supere los 95 grados Fahrenheit, lo que viviremos ahora puede que sean 2, 3 días, cuando la temperatura incluso supere aquello en un año regular. Si entramos hacia proyecciones futuras, para el final de siglo, la misma región vivirá 20 a 40 días con temperaturas que superen los 95, 96 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la tasa de intensidad y frecuencia de calor extremo va a ir en cualquier lugar, incluyendo las partes de California, lo que creo que es la misma tendencia, aunque la intensidad y números serán, pero sin embargo creo que será una de las preocupaciones más comunes de hoy en día en cómo afecta la agricultura. También con noches cálidas, la temperatura durante la noche también aumentará y esta tendrá muchas consecuencias negativas, ya que los cultivos no tendrán tiempo para establecerse de noche cuando las temperaturas superan los rangos óptimos de temperatura. Y no solo la intensidad y frecuencia, pero incluso los tiempos de calor extremo. Todos los puntos oscuros muestran momentos y ocasiones de calor extremo en la región. La mayoría son durante el verano, que es durante aquí junio, julio, agosto. A medida que avancemos al futuro, julio, agosto verán cada vez más temperaturas extremas, iniciando tan tempranamente como mayo, durando hasta septiembre, octubre. Así que si pensamos en trabajadores de cultivo trabajando dentro del campo, tendrán muchas preocupaciones de salud, incluso en la producción tipo cultivo, en la producción, incluso cantidades de producción puedan ser afectadas por estos eventos de calor extremo. Nuevamente, el agua es la parte más crucial de la agricultura y como dije, en California la mayoría de la agricultura depende del riego. Lo que vemos y en cuanto al agua usada para agricultura, vemos una reducción significativa en el empaque nieve que se genera para agua potable. Ahora hablamos sobre los cambios en temperatura y el calor extremo y el empaque de nieve, etcétera. Hablemos de los cambios que muestro, como por ejemplo en California, estos serían los cambios en clima que observamos en diferentes regiones y creo que afecta a la agricultura en general.
Cada producto responderá diferente al clima y sus impactos serán diferentes, pero creo que nos muestra qué tipo de estrés y trae el cambio climático a la agricultura. Por lo tanto, si pensamos en diferentes grupos de cultivo, por ejemplo, si pensamos en clasificaciones de vegetales, ellos intentan en su máximo en sus rangos de temperatura óptima. Cuando la temperatura supera el rango óptimo, la producción comienza a sufrir. Esta es la sensibilidad principal para la producción de vegetales, por ejemplo, al cambio climático. Cuando pensamos en cultivos perenniales como cerezos, sorgo, almendra, pistachos, nogales y muchos otros tipos de cultivos perennes, muchos de los cultivos requieren de cierta cantidad de horas frío durante el invierno para el poder condicionarse y avanzar hacia fases de florecimiento y rompimiento de brote. Debido a estos aumentos de temperatura mínima, estos requerimientos de hora fría no son cumplidas y esta afectará el nivel de producción significativamente para aquellos cultivos perennes. Si pensamos en CO2 elevado y temperatura, donde producimos nitrógeno, como también algunos alimentos como maíz, arroz y algodón también serán afectados por temperaturas aumentadas, temperaturas nocturnas aumentadas, temperaturas aumentadas en épocas de crecimiento crítico. A nivel global, si pensamos en la caloría consumida por diferentes regiones, es principalmente arroz, trigo, maíz y soya o sorgos. Por lo tanto, estos 3 o 4 cultivos corresponden a unos 60-70% de las calorías totales consumidas. Si pensamos en temperatura, incluso un aumento de 1 grado en Celsius de temperatura resultará en la reducción de producción a lo largo de diferentes regiones al Sudasia, África, Brasil, como por ejemplo Bangladesh, India, México. Por lo tanto, realizaron este estudio descubriendo que aún con un aumento de 1 grado Celsius en temperatura, afectaría producción desde un 2% hasta un 60-70%, lo que es un gran efecto de temperatura sobre cantidades de producción total. Ahora, en California, comenzamos a preguntarnos, a hacer preguntas sobre qué opinan el productor sobre el cambio climático y cómo es su vista de cómo afecta su agricultura. Estas son algunas de las citas y testimonios de los productores en California. Algunos cultivos puede que tengan que cambiar, pero significa que el mercado tenga que cambiar también. Yo siento que el agua, sea para abundancia o escasez, será más extremo en los siguientes meses. Va a ser más calor, ya cosechamos nuestros cultivos más temprano que hace 30 años debido a veranos cálidos. Muchos están hablando sobre pérdidas de producción debido a estas condiciones climáticas y los cambios que suceden por ejemplo, están, por ejemplo, elevando los valores de agua y el precio del agua durante temporadas más cálidas. También se menciona cómo cambian las condiciones. Si es que se planifica para los siguientes 23 años, hay que ver y considerar todos estos factores para realmente gestionar el riesgo y tomar decisiones más estratégicas. Estas son cosas que diferentes productores están pensando y viven según sus cambios observados en California. Aquí hay algunas de las producciones anuales en California. Y el estudio SmartLink muestra que muchos cultivos, algodón, maravilla, trigo, arroz, verán 10 a 30% de disminución en sus productividades. Nuevamente,
En este estudio de modelamiento no hay prácticas de adaptación implementadas, o si no, estos cultivos no tuvieron bajo de estrés hídrico. Si se le agregan situaciones de estrés hídrico, esta cantidad podría ir bastante baja, pero nuevamente muestra el potencial sobre hacer cambios y hacer a la agricultura más resiliente con prácticas de adaptación para implementar en la agricultura. Estos serían algunos de los sistemas perennes: uvas de vid, almendras, uvas de mesa, naranjas, nogales y paltas. Estos son basados en modelos estadísticos. Por eso vemos gran variabilidad observada. Sin embargo, nos muestra el efecto de impactos potenciales de la temperatura sobre diferentes cultivos y lo que vivirían en cuanto a cambios de productividad. Fíjense la palta con 20 a 30% de reducción de productividad, ya que la palta son sensibles tanto a las condiciones de helada y de alza de temperatura. Algunos cambios de uva de mesa como un 23% de declinación, no tanto de la uva de vino, pero por supuesto naranjas y etcétera. Así que mencioné sobre horas frío y cómo es importante para algunos de los cultivos perennes. La cereza, el cerezo, requiere horas fríos significativos durante el invierno y si no se reciben, puede que tenga un efecto sobre florecimiento y rompimiento de brote, lo que como resultado afectará las cantidades productivas. En California, esta es para el sector de Valle Central. Sin embargo, a escala horizontal, si comparamos el año 1950 al 2018-2019, reduction hay una in reducción de más del 50% en acumulación de horas frías esperadas para California. Por lo tanto, si pensamos en plantar cualquier variedad que requiera alta acumulación de horas frío, estos cultivos serán muy vulnerables y hay que comenzar en pensar si es una decisión sabia o no planificar una variedad y hacer inversión de 30 a 40 años cuando las cosas muestran cambios significativos. Otro cambio en cuanto a clima, cambios en clima que afecten a la agricultura son las heladas. En California, lo que se observa es que la última helada de primavera se está desplazando a más tardío y las de otoño se están adelantando. Entonces tendremos heladas en 3 estaciones. Y yo creo que corresponde a más tiempo o más producción agricultural sin tener que preocuparse de riesgos de helada. Pero no significa que el momento de madurez se está demorando, sino que es lo contrario. Por lo tanto, cuando hay mayor temperatura, se alcanzan diferentes etapas de crecimiento más rápido y se alcanza madurez más rápido, lo que no es solo el caso para cultivos anuales, sino que también para los cultivos de árboles perennes o las huertas. Hicimos un estudio en tomates y lo que se descubrió es que a mediados y finales de siglo tendremos 3 semanas adelantados de madurez para procesamiento del tomate en una región de alto procesamiento de tomate del estado. Por lo tanto, esta correspondería a conectar con los procesadores con el mercado de los cultivos también afectan desde tiempo de emergencia hasta madurez y encogimiento, lo que trae efectos sobre cantidades productivas. Por lo tanto, hay que pensar en las variedades a planificar que puedan realmente aliviar aquellos riesgos.
Bien, otro gran impacto sobre la agricultura, y creo que es al y donde se presenta este tema, se relacione con las plagas y cómo el cambio climático se asocia con plagas. Ahora, muy similar a cómo el cultivo es afectado por temperatura, algunos de las plagas insectas responden a cambios de temperatura de manera bastante similar. Cuando se tienen climas más cálidas, esta plaga puede llegar a terminar su ciclo de vida de manera más rápida y tendrán más generaciones de crecimiento durante la temporada de cultivo. Y hay que hay menos riesgos de helada, sus ciclos de vida comienzan antes en la temporada también. Hicimos este estudio sobre el gusano de naranja, que es el insecto más dañino, o también almendros, nogales y pistachos de California. Y descubrimos que hasta ahora uno o dos condados, quizás cada ciertos años, llegarían a ver la quinta generación de este gusano de la naranja. Pero si entráramos hacia mediados de siglo hasta finales de siglo, casi todo el valle central de California vivirá una generación adicional de este insecto. Por lo tanto, cuando hablamos de una generación adicional, esta correspondería también a la población del insecto presente. Por lo tanto, tenemos aumentos exponenciales en la población al agregar una generación adicional de reproducción. Estas cosas estresarán a la agricultura de enorme manera. De la misma manera con hierbas y enfermedades. Las hierbas y malezas competirán con el aumento de temperatura, con el aumento de CO2, intentarán ocupar los recursos del ambiente, lo que podría afectar. Así que manejo de malezas y plagas siempre serán temas críticos para el manejo de la agricultura. Y una temporada libre de helada también ayuda en aquel aspecto. En general, en California existe una alta reducción en el riesgo de helada. Por lo tanto, lo que significa que si hay regiones donde la helada será un problema, quizás no lo será ya hacia climas futuros. Por ejemplo, para la uva de vino, aquí en California son todos sensibles a la helada. También la palta, que es sensible a la helada, aún podrían conseguir variabilidades de año a año en su helada, pero no tanto a medida que desplacemos hacia el futuro. Y yo creo que esto más bien nos muestra un cierto aspecto de la adaptación hacia el cambio climático. Bien, las últimas pocas diapositivas que tengo, hablaré sobre las herramientas y recursos que disponemos y cómo mi programa ayuda a productores y gestionar el riesgo con estos días. Y hay otros ejemplos, muchas otras maneras en que puedan manejar su riesgo. Pero yo siento que cuando se tienen sets de datos y se puedan efectivamente usar información climática cruda, bueno, solo para colocar en perspectiva, en un ambiente actual no hay falta de datos, al menos en Estados Unidos, donde existe muchos sets de datos disponibles y cantidades abrumadores de recursos disponibles. Esta no será el asunto. El asunto es traducir esta información hacia recursos significativos que un productor pueda llegar a ocupar. Entonces, llevar a esta información a la escala hacia donde los productores la necesiten para poder usarlos en su toma de decisión. Para aquel propósito, nosotros comenzamos un proyecto llamado Cal Agroclimate. Este es su sitio web donde estamos colocando las diferentes herramientas disponibles
que un productor pueda llegar a usar para su sitio, su predio, para la gestión de su riesgo. Es completamente gratuito para productores. El sitio web se llama calagroclimate.org. Por favor, siéntense libre para explorar el sitio web y ver qué agroherramientas hay disponibles. Es financiada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Universidad de California. En este caso, usamos datos climáticos que son de altísima resolución. La figura de la derecha es una resolución de 4 kilómetros y el de la izquierda serían 800 metros de resolución. Como observamos, podemos llegar a tener altas, mayores detalles de lo que podríamos obtener de un set de datos de alta resolución. En este caso, nuestras herramientas usamos estos datos de 800 metros de resolución a lo largo de toda California. Si un productor está trabajando en sus predios donde no hay estaciones de clima disponibles y puedan entrar a él y podemos ver qué tipo de cambios se esperan, más a corto plazo como también a más largo plazo. Otra de las herramientas que ofrecemos es la herramienta de asesoría de heladas, Frost Advisory Tools. La helada es un gran tema para nosotros y si los productores puedan recibir esta información adelantado, el riesgo que tendrán en los siguientes 7-10 días para helada, bueno, tratamos de ingresar a esta información desde un punto de vista de riesgos. Si su cultivo se expone por un día a la helada versus a exposición de 2 o 3 días consecutivos, existe una grandísima diferencia sobre el tipo de impacto que tendrá sobre el cultivo. Por lo tanto, estamos ofreciendo este mapa de riesgo de helada, donde un productor puede hacer clic sobre su sitio en particular y obtener esta información del riesgo de helada. Lo mismo para el acúmulo térmico. Aquí está el riesgo térmico que vivimos en California. Tomé un pantallazo hacia unas 2 semanas atrás y como podemos ver, todas las áreas rojas nos muestran un altísimo riesgo térmico que nos muestran temperaturas que superan 80 grados Fahrenheit, con lo que los productores puedan seleccionar diferentes sitios observando los cambios. Ahora, la tercera herramienta integral que tenemos es la herramienta de fenología de cultivo, Crop Phenology Tool. Un usuario ingresa algún tipo de cultivo en particular, su variedad, y la herramienta nos muestra cómo este cultivo en particular se comportará este año. Y si un productor quisiera ver cómo se compara con los últimos años o los últimos 30 o 20 años, tienen la flexibilidad para el ver los tipos de cambios observados. Yo creo que la decisión que se pueda tomar manejando riego, manejando aplicación de pesticidas, etcétera. Ahora también poblamos el sitio web con una serie de indicadores agroclimáticos que son importantes para las comunidades agricultores culturales, como por ejemplo en mi condado, los cambios que veré y he visto en los últimos 20-30 años en cuanto a heladas, días de calor extremos o días calientes o olas térmicas, se pueden llegar a manejar más agresivamente estas con decisiones más relevantes. Y aquí hay un ejemplo. Si yo hago un clic sobre el rango de temperatura diurna, por ejemplo, si la temperatura diurna y los rangos reducen en el tiempo, bueno, tiene un impacto negativo. Si pensamos en paltas, también veríamos una muy irregular florecimiento debido a estos cambios irregulares de temperatura diurna. Y si vemos uvas de vino
estos rangos de temperatura afectarán la calidad del vino. Estos son indicadores cruciales que nos dicen que algo puede afectar al cultivo. A su vez, es muy importante de comprometer a los productores, rancheros y especialistas agriculturales hacia la conversación del cambio climático. Y creo que lo que ustedes hacen aquí es una gran iniciativa para el comenzar la conversación sobre los impactos del cambio climático sobre la agricultura. Ahora, iniciamos el año pasado este proyecto donde evaluamos primero las necesidades de productores y rancheros en su percepción de necesidades ante el cambio climático y después implementar una serie de talleres para productores y rancheros y asesores técnicos, como también la ganancia de información técnica. Así que hablaré más hacia este tipo de proyecto posteriormente, pero yo creo que es que estos tipos de cosas son de gran utilidad a los productores y dueños de predios para manejar su riesgo. Esto es un ejemplo donde compartimos esta información públicamente para que cualquiera pueda acceder a él. Para resumir, nosotros, bueno, el cambio climático es un real asunto y cuando se trata de la agricultura, tenemos muchas maneras en que el cambio climático afecta a la agricultura. Puede afectar producción, fenología, agua y creo que también agua en cuanto a disponibilidad de él, como también el uso de agua cuando se trata de mayores temperaturas, eventos de temperatura extrema que afectan diferentes aspectos de la agricultura. Las horas frías, otro aspecto. Hemos revisado algunos y si pensamos en mejorar la resiliencia al cambio climático, realmente requiere de la protección de recursos naturales y el desarrollo de nuevas investigaciones que sea relevante para las necesidades de todos los participantes y accionistas. Creo que es importante como investigador que hay que jugar rol activo en crear estos tipos de soluciones, pero comprometer a los accionistas desde el principio del proceso. Ahora, si pienso desde mi perspectiva sobre la investigación, hay que aumentar nuestro entendimiento de cómo diferentes cultivos se impactan por estos extremos. Porque como dije, cada cultivo responde diferente y hay que entender cuáles son estos impactos. Necesitamos investigación localizada, no solo de una disciplina, sino que de varias, y también de aspectos sociales, económicos y científicos. Muchas cosas, si no están listas, no es correcta y la información es mal dirigida. Si hay modelos buenos y correctamente armadas, el usarla en cuanto al uso de investigación sobre el uso de agua, especialmente más cultivo por gota, podríamos mejorar aspectos de productividad por agua, aumentando habilidades en la predicción climática y utilizar esta información para gestionar riesgo como programas de crianza, creando variedades que son resistentes a sequía, calor y enfermedades, o nuevamente simplemente dar la información no es efectiva. Tenemos que comprometer al cliente de manera muy temprana en el proceso para que la información que disponemos sea relevante a sus necesidades. Con aquello voy a parar. Aquí tengo mi información de contacto, mi número telefónico y por favor siéntense libre para contactarme por preguntas y por responder cualquier pregunta ahora. Muchas gracias, Tapan. Can you choose the language in your Zoom, please? Okay. Bueno, agradezco a Tapan por su presentación tan interesante y para iniciar, como dice, la conversación sobre el tema del cambio climático, la importancia de tener datos, la importancia de la investigación, como dice Tapan. Así que muchas gracias. Los dejo invitados a todos los participantes que están conectados a dejar sus preguntas y aprovechar esta instancia con Tapan y también
comentarles que Tamás nos va a acompañar en noviembre de este año en un día de campo, donde vamos a poder abordar estos temas ya en terreno, de cómo ver el impacto real en campo y algunas medidas también de gestión del riesgo de estos impactos que genera el cambio climático. Así que los dejo invitados a hacer sus preguntas aquí en el botón preguntas y respuestas, o comentarios, felicitaciones a Tapan por su charla. Y yo lo que quería preguntarle a Tapan en particular es esta herramienta que tú presentas, dada como las similitudes de California con Chile, se puede ser extrapolable y puede ser usada acá en nuestro país. ¿Tú lo ves como posible? Ese Okay, yeah, that's a great question. And I think, Es una excelente pregunta y yo creo que lo que yo observo es que estas herramientas entregan un marco sobre tipos de herramientas que se puedan llegar a crear usando cualquier tipo de información climática y del clima. Si Chile tiene una red de buenos set de datos de estaciones climatológicos, es un tema de convertir estos set de datos a herramientas, hacia estas herramientas. Las herramientas, la usabilidad de estas herramientas serán similares, independiente de la región. Creo que es un tema más bien de la búsqueda del dato de clima local adecuada y usarlas hacia convertirlos hacia la herramienta. Yo feliz puedo trabajar con Chile para el descubrir cómo podemos crear algunas de estas herramientas aplicables a su región. Y yo creo que cuando vi a los tipos de cultivos de especialidad cultivados en Chile y lo que se dispone en California, hay muchas similitudes observadas. Desde esta perspectiva yo veo potencial significativo hacia traducir esta información y crear estructura similar en Chile para los productores e incluso los investigadores puedan comenzar a usar para asesorar a los productores de la región de ustedes. Creo que es posible y creo que es una cosa muy valiosa a hacer. Cuando comenzamos aquí en California, no fue un nuevo sistema. Por lo tanto, algo así ya existía previamente en otras regiones. Sin embargo, los cultivos de California son muy diferentes a lo que tienen ellos. Así que más bien vimos a esa estructura y que les motivaban. Sin embargo, después creamos un sistema que es personalizada al cultivo específico de California. Por lo tanto, yo creo que ese aspecto entre las similitudes de cultivo entre Chile y California lo hace un poco más prometedor para traducir esta información o transferir esta información. Gracias, Tapan, por tu respuesta. En el botón nos llegaron Andrés y Eduardo, dice muchas gracias Tapán por la excelente presentación, fue muy clara y de gran utilidad, y nos vemos en noviembre, dice. Eh, También tenemos una pregunta para ti, dice, te quería preguntar si conoces los efectos de bioestimulantes a base de algas para contrarrestar los efectos del estrés climático y si este tipo de productos se utiliza en California. Um, I yeah, so I don't have personal knowledge about how it No dispongo de información personal de cuán efectivo puede llegar a ser. Sé que se están usando en algunas partes, sin embargo, no estoy involucrado en alguna de las investigaciones, así que pido disculpas, no tengo el conocimiento para aportar. Lo que puedo mencionar es, hay muchas maneras en que podamos abordar el cambio climático y hacer más resiliente a la agricultura. Creo que es crítico e importante descubrir qué prácticas son viables a su región para mejorar si es prácticamente posible a los productores implementar o posiblemente práctico para la industria implementar. Así que nuevamente
No tengo la información particular sobre los bioestimulantes para poder responder, pero si pudiera descubrir más, se los entrego. Gracias, Tapan. Tengo otra pregunta de Andrés. Él pregunta desde el punto de vista de investigador. ¿Cómo ves tú cómo asimilan los productores, los agricultores, las nuevas herramientas en relación al cambio climático, como de fácil uso? Como, Can you repeat the question? Sorry. ¿Puedes ¿cómo ves, repetir la pregunta, por favor? sí, cómo ves tú en términos de como desde el punto de vista de investigador, cómo reciben los agricultores y los agricultores estas nuevas herramientas para utilizarlas en sus campos? Si son de fácil uso o son o medias complicadas. ¿Cómo ves tú acercar esta Oh, I see. tecnología a los agricultores? Okay. Okay. All right. Yeah, that's a good question. Sí, buena pregunta. Nuevamente, las herramientas que hemos lanzado son relativamente nuevos, solo llevan 6 meses de lanzamiento. Solo puedo decir que desde el lanzamiento ha sido accedido 20, 30 mil veces. Y en muchas áreas diferentes las personas están accediendo a él a diario. Hay productores, por ejemplo, hay productores en Merced. Hay uno que maneja no solo uno, sino que múltiples sitios. Por lo tanto, está produciendo principalmente cultivos perennes. Lo que él menciona es que él encuentra valor de la herramienta ya que él no necesita llegar a salir y llegar a explorar estos set de datos, sino que es una única opción para toda la información de un único sitio. Lo único que debe hacer es más bien ingresar la dirección y la locación de su granja y podrá acceder a la información ya disponible. Así que particularmente para él, está con expectativas para usar la información, ya que es de bastante fácil uso para él. Nuevamente para nosotros es un proceso continuo. Por lo tanto, cuando llevamos a la herramienta y hablamos con diferentes productores, si ellos ven, bueno, yo preferiría tener esta información en este formato versus aquel formato, podemos llegar a hablar o hablar con las personas del TI para hacer el cambio correspondiente para que exista mayor relevancia a las necesidades del productor. Nuevamente, como tener, ya que muchos productores usan la información, es un tema desafiante, ya que también hay que hacer extensión y capacitación a la vez. Hay que hablar con varios productores para realmente ayudarles a entender el valor y cómo usar la herramienta correctamente. A su vez, veo que el valor de la herramienta se está reconociendo por proveedores de servicio más técnico, quienes ayudan a los dueños de predio a tomar decisión. Por lo tanto, ellos también usarán la herramienta y usarán las herramientas para también ofrecer información apropiada. Es en ambas direcciones. Por ahora es cantidades en aumento para nosotros, donde personas cada vez más ven valor en la herramienta y nosotros estamos continuamente agregándole cada vez más herramientas y opciones. Muchas gracias, Tapan. Y ahora, como última pregunta, en honor al tiempo, te pregunto sobre si conoces o qué opinas del uso de cianamida hidrogenada, o Dormex, que puede ser su nombre comercial, para contrarrestar la disminución de horas de frío. ¿Conoces sobre Okay. este producto? Mm. Well, I don't know the product, but I think I know, like, Desconozco el producto, pero al menos en California hay múltiples maneras en que ellos implementan cómo realmente aliviar bajo un impacto de bajo horas frío. Lo que puedo llegar a decir es que estos tipos de prácticas pueden llegar a reducir
el impacto negativo de bajas horas frío hasta cierta extensión, pero el efecto será realmente bajo. Más bien, la siguiente fase sería de cambiar la variedad, lo que no requiera tantas horas de acúmulo. Es una inversión de 30 a 40 años, eso sí. Si simplemente recambian huerta ahora, lo único que les pueden quedar por hacer es intentar usar alguna de las técnicas. En California usan, por ejemplo, los paneles reflectantes y se le fue el audio al orador. On it. Y ahí volvió. Oh, I can hear you fine. Can you hear me? ¿Ya? Mm, Sebastián, ¿lo puedes escuchar? ¿Ustedes escuchan al intérprete? ¿Escuchan la voz del intérprete? Ya. Sí, Oh, really? I'm sorry. Se le había ido el audio un don't worry. poco, pero estamos bien. Sí, ahora lo escuchamos. Okay, well, I'll try to repeat Bien, what I- intentaré repetir un poco lo que había dicho. Así que desconozco el producto específicamente, pero lo que puedo llegar a decir que es en California hay múltiples maneras en que investigadores ayudan con acúmulos bajos de hora frío o años de bajo horas frío, con, por ejemplo, el uso de paneles reflectantes en árboles para minimizar el impacto, como también el uso de algunos tipos de pintura spray en las hojas. Podría quizás conseguir el nombre después. Estas son las cosas que puedan ayudar un poco, pero si es un año de realmente bajas horas frío, no hay mucho que se pueda llegar a hacer. Sin embargo, al mayor plazo, si pensamos en inversiones para huerta, ahora donde hay años de harta hora fría, quizás ver las tendencias locales en hora frío y ver si realmente hay efecto. Quizás es mejor ir hacia variedades que no requieran tantas horas frío, simplemente para manejar el riesgo de una manera que sea más conveniente. Por lo tanto, hay maneras en que investigadores ayudan a productores de California. Sin embargo, el extento puede limitarse a la condición o tipo condición. Muchas gracias, Tapan. Bueno, en hora del tiempo y agradeciendo las preguntas que nos dieron los participantes, también les comento que vamos a conversar con Tapan para que les voy a mandar la página de las herramientas que él nos mostró y también para que ustedes ahí puedan explorarla como comentó Tapan en la presentación. Sure. Ahora, para despedirte, quisiera pedirte las últimas palabras, el último consejo clave en tema para adaptación del cambio climático que le puedes decir tú a los participantes de esta charla. Okay. Well, so I would like to Bien, thank a mí me gustaría agradecer a todos los organizadores por invitarme a hablar del cambio climático en la agricultura. Yo sé que es un tema de gran importancia y lo que llegamos a ver aquí, lo que ustedes pueden llegar a ver en Chile, puede que tengan similitudes y diferencias, pero es muy importante tener el diálogo para aprender mutuamente y creo que desde mi perspectiva, el tener este tipo de diálogo abierto con productores, con investigadores sobre el cambio climático y agricultura es crucial y los felicito por aquello. Así que muchas gracias por aquello. Gracias, Tapán, muchas gracias a ti y nos vemos en noviembre y muchas gracias a todos los que participaron en esta charla técnica. Los dejo invitados a seguir participando en el programa de extensión e innovación de UC Davis con la siguiente charla y actividades que vamos a tener a través de esta temporada. Así que los dejo a todos y muchas gracias y buenas tardes a todos. Chao.